nombre es el doctor Marino Estrella y vamos a hablar ahora sobre el tratamiento del accidente cerebrovascular. Entonces tenemos que en un accidente cerebrovascular lo que ocurre es que hay un área cerebral que está obstruida porque no hay un flujo sanguíneo adecuado. Entonces aquí tenemos una arteria cerebral y aquí tenemos lo que es la placa de ateroma, la cual no entonces permite pasar el flujo de sangre a esta área. Vamos a ver eso más de cerca. Aquí tenemos la arteria cerebral y esto sería una placa de ateroma que se encuentra a nivel de la arteria cerebral. Esa placa de ateroma se le adhieren plaquetas y esas plaquetas se siguen adheriendo y se puede inclusive formar coágulos. Esto es secundario a que la ciclooxigenasa activa a partir de lo que es el ácido araquidónico, el tromboxano 2, lo cual fomenta la adherencia plaquetaria. Aquí este punto negro es el flujo sanguíneo. Fíjense que como tenemos esta adherencia de plaquetas, disminuye el flujo sanguíneo y lo que ocurre es que hay un accidente cerebrovascular porque hay isquemia a partir de ese punto y luego puede ocurrir un infarto, que el concepto de infarto es muerte celular por isquemia. Entonces lo que hacemos con estos pacientes para ayudarlos es que le damos un tratamiento con aspirina. La aspirina es un inhibidor de la ciclooxigenasa y al inhibir la ciclooxigenasa pues no se forma el tromboxano 2 y inhibe lo que es la adherencia plaquetaria. Y de esta manera entonces podemos remover esta adherencia plaquetaria y puede haber un flujo sanguíneo nuevamente por esa arteria cerebral. Otra cosa que podemos hacer para tratar los accidentes cerebrovasculares, en este caso, esta imagen circular amarilla va a representar lo que son las plaquetas. Entonces tenemos que las plaquetas se libera lo que es el ADP o adenosín difosfato y se adhiere a un receptor de las plaquetas que es el receptor P2Y12. Entonces, este receptor, una vez se le adhiere el ADP, este le manda una señal a un receptor de la misma célula que se llama GP2B3A. Este GP2B3A, a través del fibrinógeno, entonces se adhieren más plaquetas. Entonces, el fibrinógeno a través del GP2B3A hace que se vayan formando más adherencia de plaquetas y por lo tanto puedan formar ahí en esa área por los coágulos. Entonces tenemos que esto aquí puede ser inhibido por un medicamento que se llama clopidogrel. Entonces el clopidogrel es un inhibidor de los P2Y12 y por lo tanto trata de disminuir lo que es la adherencia plaquetaria. Entonces vamos ahora a hablar sobre lo que son los factores de coagulación y de otro medicamento que utilizamos en el accidente cerebrovascular, que son los trombolíticos. Antes de hablar de los trombolíticos, lo más fácil para decir cómo ellos actúan es justamente hablar de la cascada de coagulación. Entonces, vamos a imaginarnos que se están formando los coágulos en el área donde está la placa de ateroma. En este caso tenemos una vía extrínseca en la cual a partir de lo que es el TF o el factor tisular, este se activa y una vez activado, activa el factor 10, el cual utiliza el factor 5 como cofactor. El factor 10, y a partir de este punto lo negro va a decir que esta es la vía común, mientras que esto era la vía extrínseca, permite que la protrombina se transforme en trombina. Una vez la trombina activada, permite que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Y una vez la fibrina se activa, entonces permite que se transforme la fibrina en coágulos de fibrina con el factor 13 activado. Entonces, esto era la vía extrínseca y la vía común. Ahora vamos a ver la vía intrínseca. Tenemos que la vía intrínseca, tenemos al factor 12 que se activa. El factor 12 permite que se active el factor 11 y el factor 11 permite que se active el factor 9 con ayuda del factor 8, el cual entonces activa el factor 10. Entonces, todo esto que expliqué es para que veamos justamente lo que hacen los trombolíticos, que es que afectan el último punto de toda esta cascada, que es el punto común tanto para la extrínseca
como para la intrínseca. Y es que los trombolíticos inhiben los coágulos de fibrina utilizando medicamentos que se llaman trombolíticos o fibrinolíticos, lo cuales lo que hacen es que inhiben en la formación de este coágulo a través de medicamentos como este, que son los reactivadores del plasminógeno tisular, también se llama alteplasa, y justamente este medicamento se utiliza en la fase aguda de lo que es un accidente cerebrovascular isquémico. Antes de utilizar fibrinolíticos, debemos de saber si el paciente tiene alguna contraindicación. Recordemos que para utilizar los fibrinolíticos, el paciente debe de llegar dentro de una ventana de 3 horas. Hay ciertas excepciones que permiten que se pueda extender hasta las 4 horas y media, pero en sentido general se le da una ventana para utilizar los fibrinolíticos de 3 horas. Dentro de las contraindicaciones que tenemos para los fibrinolíticos, fíjense que básicamente son contraindicaciones relacionadas de que el paciente puede sangrar, justamente porque estos medicamentos, su efecto secundario, efecto deleterio que no queremos causar al paciente, son los sangrados. Y tenemos contraindicación absoluta como historia de hemorragia intracraneal, alteración cerebrovascular conocida, neoplasias intracraneales conocidas, o sea, masa ocupante de espacio, un accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 3 meses, sospecha de disección aórtica, un sangrado activo o diálisis hemorrágica, trauma craneoencefálico en los últimos 3 meses. Aquí tenemos contraindicaciones relativas como hipertensión arterial no controlable, historia de accidente cerebrovascular hace más de 3 meses o patologías intracraneales, una parada cardiorrespiratoria mayor de 10 minutos, una cirugía mayor en los últimos 3 meses. Y si el paciente tiene alguna de estas contraindicaciones, pues valoramos no colocar el medicamento porque tiene un riesgo alto de sangrar. Entonces tenemos que los pacientes que tienen accidente cerebrovascular se les debe medicar su crisis hipertensiva. Tenemos dos vertientes para tratar la crisis hipertensiva. Tenemos la vertiente de los pacientes que se le va a hacer trombolisis. En el caso de que se le vaya a hacer trombolisis, se trata de mantener una presión arterial que sea menor de 180 a 110, mientras que en los pacientes que no se le va a hacer trombolíticos, se permite tener una crisis hipertensiva más permisiva, y esto es porque cuando el paciente tiene un accidente cerebrovascular isquémico, hace una crisis hipertensiva como un medio de compensación para tratar de mantener lo que son el área de penumbra alrededor del infarto. Esto quiere decir que hay áreas alrededor del accidente cerebrovascular donde está muerta esa área, pero hay áreas alrededor que no se han muerto, pero son susceptibles a morir. Y entonces el paciente hace esta compensación de crisis hipertensiva tratando de mantener irrigación a esas áreas. Entonces, en el caso agudo, pues no se debe disminuir esa presión arterial en el caso de un paciente que no se le vaya a hacer trombolíticos. Ya si se le va a hacer trombolíticos, se trata de mantener un control estricto de la crisis hipertensiva, porque recuerden que le vamos a dar un medicamento en el cual el paciente puede sangrar. Entonces se hace un control más estricto y se trata de mantener por debajo de 180 a 110. Ya si a un paciente que no se le va a hacer trombolíticos, pues puede ser más permisivo y se mantiene por encima de 200, 120. Si están por encima de 200, 120, pues ya ahí sí se medica y utilizamos en ambos casos la betalol de 10 a 20 miligramos hasta llegar al objetivo terapéutico, que vuelvo y les repito, en el caso de que un paciente se le vaya a hacer trombolisis, se trata de mantener por debajo de 180 a 110, y en el caso de un paciente que no se le va a hacer trombolítico, pues es más permisivo y se trata de mantener por debajo de 200, 120. Ya en cuanto a los tratamientos de soporte, tenemos que los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular, se le trata de mantener la glicemia normal, o sea, se trata de evitar la hipoglicemia y la hiperglicemia. Se trata de mantener la posición de la cabecera a 30 a 45 grados. Si el paciente presenta reflejo nauseoso abolido o ausente, pues se le coloca una sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración. Se hace una fisioterapia respiratoria y se trata de realizar aspiraciones frecuentes para que el paciente no tenga secreciones. En caso de que tenga disminución de la saturación por debajo de 95, se administra oxígeno. Y si tiene un Glasgow por debajo de 8, igual a 8 o por debajo de 9, disculpen, pues entonces en ese caso se realiza una intubación endotraqueal.
En el caso de los pacientes que tengan datos de edema cerebral o hipertensión intracraneal, pues también se debe colocar manitol al tratamiento. Pues muchas gracias y nos veremos en otro video.